¿Cómo están, queridos amigos? Hace un tiempo escribí un pequeño post en mi blog Ronguas y quería leérselos a modo de podcast. No he podido hacer un podcast, pero creo que este videito podría servir un poco para eso. Dura no poco, voy a leerlo lo más rápido que puedo y espero que les sirva de algo para tener algún panorama sobre lo que estamos viviendo. Justamente por eso se llama así. Mini panorama de la historia reciente Abuelo de Pájaro. Un presidente que iba a ser de lujo se va después de evidenciarse que estaba comprando congresistas, entre otras cositas como mentir sobre sus relaciones laborales con Odebrecht. Lo sucede el vicepresidente, que estaba en Canadá de diplomático. Gran ilusión inicial por el nuevo presidente. De Canadá llamé a mi hijo, parecía decir la profecía. Precedido de una sonada buena gestión como presidente regional de Moquegua y pergaminos de ingeniero no ligado a tendencia política en especial, parecía que podía ser un agente de calma y lenta recuperación de una economía que se caía entre conflictos antimineros, la mega explosión de la corrupción latinoamericana de la nefasta Odebrecht y el desastre del norte desatendido hasta hoy, por una fallida reconstrucción con cambios, cuyo único cambio fue el de los responsables de llevarla a cabo que al final no hicieron nada. Había en esa época un ruidito, a mí que trabajaba en RPP me parecía más bien un ruido muy grande sobre el aeropuerto de Chinchero y las sucesivas adendas que iban a hacer que esto saliera cada vez más caro. Pero poco a poco, tierrita y más tierrita se convirtió en la lúgubre queja de uno que ha sido enterrado vivo. Comenzaba el 2018, estrenábamos presidente y como el primer día de clase que nadie conoce al profesor, el Perú entero miraba con expectativa a ese hombre anguloso cuya mirada insegura y sonrisa siempre ambigua podía ser interpretada en ese momento como signo de prudencia y serenidad. Casi el tiempo que un grupo de escolares logran verle la hilacha al profesor nuevo fue lo que duró la expectativa. El primer gabinete nombrado por Vizcarra tenía como cabeza a don César Villanueva, promotor de la vacancia de PPK y ex ministro de Humala. Este fue un guiño cómplice al fujimorismo con el que había negociado y que había defenestrado al torpe bailarín octogenario. Y tal cual, duró lo que dura un guiño. Una vez en el poder, para hacer la corte, el presidente Vizcarra gobernó a periodicazos, esquivándolos él para que le caigan a sus ministros. Los titulares de producción, justicia y derechos humanos, economía, cultura, entre otros, fueron contradichos en público por el mismísimo presidente que los nombró, obligados a renunciar uno tras otro en una especie de permanente purificación de la imagen del presidente. Lo ayudó el escándalo de los cuellos blancos, la fuga del malhadado juez Inostroza y siempre los amigos de la prensa, a consolidar una imagen de hombre impoluto que se parecía a una estampilla, es decir, pegada con baba. El 2019 fue un año raro. El escenario prometido por PPK en el 2016 no existió nunca. Nos había jurado que combatiría la corrupción y la inseguridad ciudadana. Y no solo no mejoró nada, sino que iba de mal en peor. Hasta hoy. Es decir, el nuevo presidente tampoco ha logrado nada en ese sentido. Otro elemento no menor, y en eso el presidente no tiene la culpa, es la Venezuela peruana, con todas las cosas buenas y malas que siempre trae la inmigración. Sumemos a todo esto la repartición con metralleta de prisiones preventivas en ese año, el suicidio de Alan García por esa razón y otros disturbios. Pero no compliquemos más el cuento. La primera mitad del 2019 fue de marketing peruano. Organizamos unos Juegos Panamericanos espectaculares, alargamos un año más la euforia mundialista, ser la mejor barra del mundo y la impresión infantil de que nada nos pararía y repetimos hasta el cansancio el sonsonete de ser un milagro económico en la región y tener una democracia que ya duraba más de 30 años con algunos pequeños accidentes. Envalentonado con sus triunfos prestados, cada vez más coqueto con una izquierda de escaparate y nota bohemia, buenista y globalista, engreída por los medios y unida a un feroz moralismo para condenar a quien se lo ponga, el presidente y sus amigues, siguiendo el lenguaje oficial del gobierno, comenzó su campaña de demolición del aprofujimorismo, fujiaprismo, aprofujimontesinismo, esa cosa mala que debíamos eliminar para que el país por fin salga adelante. Lo ayudó esta vez, y no poco, la paupérrima calidad moral, intelectual y humana del Congreso y su consiguiente mala fama. La gran imagen de su triunfo fue el conazo en la nuca que le tiraron al pobre abuelito de Monopolio. Después de décadas recién me enteré de que se apellidaba Tubino. Sin que nadie dijese nada, porque los abusos y las agresiones son solo condenables y contra los derechos humanos si los amigues del presidente lo determinaban. Y bueno, después de anunciar en su mensaje del 28 de julio con gesto heroico y honesto que iba a convocar elecciones y tanto él como el Congreso entero se iban a ir para que el pueblo soberano decida, plebiscito va, plebiscito viene, se quedó y nos puso un actor de premier, es decir, un premier actor.
Capazo el actor convenció a los hombres y encandiló a las mujeres con su imagen de santo laico, inteligente, preparado, no solo churro sino súper gente, ¿no sabes? Y luego de una cinematográfica entrada en la guarida de los orcos congresistas, cual Sócrates el limeño, dio la perfecta imagen de víctima sabia y heroica, puesta en las manos sangrientas de la ignorancia y la mezquindad de la gente oscura y bárbara, que ciertamente lo era. Cuando los orquitos congresistas quisieron reaccionar dándole su voto de confianza a la volada, ya don Salvador del Solar había sentenciado que lo que había ocurrido era una negación fáctica. El presidente confirmó tal acerto y, oh paradoja cruel de la política peruana, usó la nefanda fórmula, la frase que nunca debió ser pronunciada, el mantra de la mafia Fuji Montesinista, esa tecla que nos golpea en la nuca, baja por la espina dorsal y produce calambres y escalofríos. Disolver. Disolver. Y después del descalabro, como en un déjà vu tragicómico, en lugar de un gordito panadero, ahora teníamos a una señora muy elegante que juramentaba en el Congreso como presidenta del Perú, cargo que ostentaría durante algo de 3 días. Hecho que, una vez más, quedaría consignado en la historia ilustrada de la anécdota curiosa. Tras una breve tras una breve oposición de algunos constitucionalistas, algunos de fama, todo quedó en paz. Rosa María Palacios, fríamente y con la autoridad del doctor Huerta, nos aseguró a todos que la disolución era totalmente constitucional, tan legal como el cobro de pensiones en la PUCP por don Marcial Rubio, Malulo para los amigues. Disuelto el Congreso, tuvimos elecciones. Y bueno, el resto lo conocemos. Siguiendo con la lógica cinematográfica, ahora el hemiciclo de la Plaza Bolívar se llenó de extras de alguna película low budget de Semana Santa que se codeaba con los amigos del segundo Humala presidiario. El primero es expresidente y expresidiario, vaya título para una comedia. La sombra de este segundo Humala viene creciendo indudablemente. Con él, unos cuantos anónimos más, hijos de vientres de alquiler políticos o aventureros outsiders cargados de promesas que una vez asumido el cargo desecharán para dedicarse a sus verdaderos asuntos e intereses individuales. Universidades truchas, imperios educativos, minería ilegal, narcotráfico, club de la construcción y demás lindezas. Es decir, nada muy diferente del Congreso anterior. En eso andábamos los peruanos hasta que vino la pandemia. Y como ocurre en toda crisis grave, salió a flote lo que realmente somos. Y para ser honestos, no somos muy distintos de lo que siempre hemos sido. Peruanos, los de siempre. Un país con poca gente culta, mucha gente anónima sobreviviendo, un gran pueblo si tuviera algún gobernante confiable, muchos analfabetos morales muy cerca del poder, un empresariado de espaldas a la gente y de cara a su propio crecimiento infinito, que en casos tan graves como este se conmueve y reacciona solidariamente, y con la eficacia propia del sector. Piénsese, por ejemplo, en las plantas de oxígeno y diversas iniciativas de la empresa privada para ayudar en la pandemia. Un gobierno que no atinó a nada, que no sea más de lo mismo, es decir, reaccionar a las imágenes y defender su imagen en una alianza siempre perversa con los dueños de los medios de comunicación, que obviamente no tienen todos los huevos en la misma canasta, y todo el circo que los sirve. Como los depredadores marinos, el gobierno se alejaba del peligro y se acercaba a sus presas de manera intuitiva. Estado empírico, como diría Basadre, con una astucia animal absolutamente ajena a principio alguno. Lo rodeaban rémoras y parásitos buscando su alimento. Multiplique eso por el número de gobiernos regionales, estimado y sufrido lector, y tendrá el mapa político del Perú. El Congreso elegido por el pueblo soberano que no quería el anterior Congreso corrupto, le negó el voto de confianza al gabinete presidido por otro viejo conocido del humanismo, el señor Cateriano. No le gustó al presi, agarró su chipote chillón, pero ya no había piñata que romper. Se le acababan los culpables al presidente, ya no tenía dónde más esconderse, ya no había swings para entretener, ni chivos expiatorios que sacrificar, ni secretarias que abandonar también como si fueran traidoras a una confianza que él le regaló desde cuando era presidente regional en Moquegua. El presidente habría terminado también en la historia ilustrada de la anécdota curiosa si no fuera porque tenía demasiados cadáveres regados como para pasar piola. Parece que el cono de tu vino es un boomerang. Hoy, esa misma institución que disolvió, ahora lo disuelve a él. Se genera una reacción extrañísima en algunos, que son incapaces de ver al emperador sin traje para acusar de maldades infinitas a un político de montón que mucho mérito no tiene, pero que está bastante lejos de tener las acusaciones y desmanejos personales del presidente, el señor Merino. Amén de las graves imputaciones de sobornos cuando era gobernador regional. El aire se enrarece ahora con la amenaza de la violencia y la polarización del país. ¿Qué nos depara el futuro? Quien diga que lo sabe, miente. Lo que sí sabemos, como le leía a un sabio filósofo amigo mío, es lo que nos exige. Mejorar como personas, hacer nuestros deberes, respetar las leyes, cuidarnos con sensatez de un virus que no se va a ir en unos buenos años,
no esperar nada del gobierno, exigirle lo que nos parece justo, tampoco esperarlo de institución humana alguna, ser solidarios con quienes tengamos a la mano, buscar o crear oportunidades, informarnos sin fanatismos para emitir un voto más o menos consciente el próximo 2021 y ser libres para hacer el bien y decir siempre la verdad. Eso era.